La tormenta se desató de repente como si el cielo hubiera decidido liberar todo su peso sobre Valencia. Recuerdo cómo las nubes se oscurecieron, cubriendo la ciudad con una sombra inquietante. Mi esposo había salido temprano por la mañana, dejando la casa en un silencio que se tornó aún más palpable al escuchar el primer trueno. La soledad me envolvía, y mientras miraba por la ventana, noté cómo los árboles se agitaban violentamente. La lluvia comenzaba a golpear los cristales con fuerza, creando un ritmo que parecía resonar en mi interior. Me senté en el sofá, rodeada de recuerdos y objetos que hablaban de una vida familiar construida con esfuerzo. Las risas de mis hijos solían llenar esta casa, pero ahora solo había ecos lejanos. Miré hacia el pasillo donde solía ver a mi hijo correr cuando era pequeño, su risa vibrante llenando cada rincón. El tiempo había pasado volando y ahora él era un joven adulto, enfrentándose a sus propios desafíos. Sin embargo, en ese momento de soledad y reflexión, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Mientras la tormenta arremetía afuera, mis pensamientos viajaron a su infancia. Recordé aquellos días de verano en la playa, cuando construíamos castillos de arena juntos. La brisa marina traía consigo risas y promesas de un futuro brillante. Pero todo eso parecía tan distante ahora. La vida había cambiado, los niños crecen y los padres deben adaptarse a nuevas realidades. El sonido del trueno me sacó de mis recuerdos. La luz parpadeó momentáneamente antes de apagarse por completo, sumiendo la casa en una oscuridad total. Busqué a tientas el teléfono móvil para encender su linterna y poder orientarme en la penumbra. El silencio se volvió abrumador, solo el sonido del viento y la lluvia golpeando el tejado llenaban el aire. En medio de esa oscuridad, recordé cómo siempre había estado ahí para protegerlo, guiándolo a través de las dificultades que enfrentaba en su vida diaria. Pero ahora me encontraba sola con mis pensamientos más profundos y oscuros. Era extraño sentir esa atracción hacia él, algo que nunca había cruzado mi mente antes. Era como si la tormenta hubiera desatado no solo el clima exterior sino también una tempestad interna que amenazaba con desbordarse. La conexión emocional creció en ese instante fugaz, me pregunté si él también sentía algo similar. La idea me inquietó profundamente mientras intentaba apartar esos pensamientos prohibidos de mi mente. No podía dejarme llevar por ellos, debía mantenerme firme ante lo que era correcto. El sonido del agua deslizándose por las paredes exteriores interrumpió mis reflexiones cuando escuché pasos acercándose desde el pasillo oscuro. Era él, su figura emergió lentamente entre las sombras mientras se acercaba al salón iluminado por la tenue luz del teléfono móvil. «¿Mamá?» Su voz sonó suave pero cargada de preocupación al verme allí sentada en medio de la oscuridad. «Sí, aquí estoy», respondí tratando de sonar tranquila mientras mi corazón latía con fuerza. «¿Estás bien?» «La tormenta parece intensa», dijo mientras tomaba asiento junto a mí en el sofá. Asentí sin poder articular más palabras, estaba atrapada entre mis sentimientos confusos y esa atmósfera tensa creada por el apagón repentino. La conversación fluyó lentamente entre nosotros mientras hablábamos sobre trivialidades, los estragos del clima y lo que haríamos cuando regresara papá. Pero tras cada palabra había un subtexto que ninguno de los dos quería reconocer. Miradas furtivas se cruzaron entre nosotros, era como si toda la carga emocional acumulada durante años estuviera buscando una salida. En ese instante oscuro y vulnerable, recordé cómo lo había abrazado tantas veces cuando era pequeño para calmar sus miedos durante tormentas similares. Ahora estaba allí, sentado a mi lado como un hombre hecho y derecho, pero aún cargando parte del niño que siempre sería para mí. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras nuestras voces se convertían gradualmente en susurros casi inaudibles entre los truenos retumbantes. Los recuerdos compartidos parecían crear un puente entre nosotros. Cada anécdota evocaba risas suaves pero también una tensión palpable que flotaba en el aire. El tiempo pasó sin darnos cuenta hasta que nos encontramos sumidos en un silencio profundo nuevamente, solo nuestras respiraciones resonaban suavemente entre nosotros como si estuviéramos esperando algo más, algo indefinido, que flotaba entre las sombras. De repente otro estruendo ensordecedor hizo vibrar las ventanas e iluminó brevemente la habitación con destellos intermitentes del relámpago fuera. En ese momento fugaz vi su rostro iluminado,
Sus ojos reflejaban no solo sorpresa sino también algo más profundo, una chispa de entendimiento compartido quizás o tal vez una conexión inconfesable. La oscuridad regresó rápidamente tras el relámpago y sentí como mi corazón palpitaba descontroladamente ante esa revelación silenciosa entre nosotros dos. Estábamos conectados más allá del vínculo materno e hijo en medio del caos exterior. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a explorar esa nueva realidad emocional bajo la presión de la tormenta implacable afuera, un estruendo aún mayor nos sorprendió. Un apagón total sumió nuestra pequeña burbuja en una oscuridad abrumadora que parecía querer tragarnos enteros. Y así nos quedamos allí, dos almas perdidas intentando encontrar consuelo mutuo ante lo desconocido mientras afuera continuaba rugiendo la tempestad. La oscuridad nos envolvió como una manta pesada, y el sonido de la tormenta se volvió el único testigo de nuestra vulnerabilidad. A medida que mis ojos se acostumbraban a la falta de luz, mis pensamientos comenzaron a divagar. Recordé aquellos días en los que mi hijo era pequeño, cuando su risa llenaba la casa y sus travesuras eran el centro de mi mundo. La nostalgia me golpeó con fuerza, llevándome a un lugar donde las preocupaciones de la vida adulta no existían. «Mamá». Su voz rompió el silencio, resonando en la penumbra. «¿Estás bien?». Asentí, aunque sabía que él no podía verme. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero dentro de mí había una tempestad aún mayor. «Sí, solo pensando», respondí con un hilo de voz. «Es raro estar así, ¿verdad? Sin luz y sin saber qué hacer». Se sentó más cerca, su presencia me brindó un extraño consuelo. La cercanía física era un recordatorio palpable de lo que había comenzado a cambiar entre nosotros. «Es solo una tormenta», dije tratando de restarle importancia. Pero las palabras sonaron vacías incluso para mí. La verdad es que la oscuridad había desatado algo en mi interior que no podía ignorar. Los recuerdos volvieron a invadirme, su primer día en la escuela, su graduación, esos momentos en los que lo observaba crecer con orgullo y amor. Pero ahora todo parecía distorsionado por una atracción inesperada que comenzaba a florecer en medio del caos. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos construir un fuerte con sábanas? Estábamos seguros de que los monstruos no podrían encontrarnos, dijo él, rompiendo el silencio nuevamente. Su risa era contagiosa y me hizo sonreír. Sí, pero al final terminamos mojados porque llovió. Y mamá se preocupó más por las sábanas que por nosotros, bromeó. Reímos juntos en la oscuridad, y por un momento sentí que todo estaba bien. Sin embargo, esa sensación fue efímera, pronto regresaron los pensamientos inquietantes. La conexión emocional entre nosotros se estaba intensificando en esta atmósfera cargada de tensión. Es extraño cómo las cosas cambian, continuó él en un tono más serio. A veces siento que no te conozco tanto como antes. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso. El tiempo había hecho estragos en nuestra relación, los cambios eran inevitables y aterradores. A veces creo que todos cambiamos, murmuré. La tormenta seguía rugiendo afuera mientras yo luchaba contra una mezcla de sentimientos contradictorios, amor maternal y una atracción prohibida que se manifestaba cada vez más fuerte. ¿Te gustaría hacer algo divertido para distraernos?, propuso él repentinamente. No sé si hay mucho divertido en medio de esta tormenta, respondí con un tono juguetón para intentar aliviar la tensión palpable entre nosotros. Podemos jugar a adivinar películas o contar historias, sugirió con entusiasmo. El tiempo pasó mientras compartíamos anécdotas y recuerdos divertidos, sin embargo, cada risa traía consigo una sombra oscura de lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. En ese momento vulnerable, me di cuenta de cuánto deseaba estar cerca de él, no solo como madre sino como mujer. La conversación fluyó fácilmente hasta que llegó un momento crítico, nuestras miradas se encontraron en la penumbra y el aire se volvió denso con emociones no expresadas. La presión creció entre nosotros como si el mundo exterior ya no existiera. No puedo evitar sentir algo diferente hacia ti, confesó él finalmente, rompiendo el hechizo del silencio. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como si hubieran sido lanzadas al aire sin destino claro. Fue entonces cuando comprendí lo inevitable, mis propios sentimientos habían cruzado esa línea del amor maternal hacia algo más profundo y prohibido.
En ese instante decisivo, nos acercamos lentamente el uno al otro, nuestras respiraciones se entrelazaron mientras nuestros corazones latían al compás del miedo y deseo reprimido. Fue un momento fugaz pero intenso, nos besamos. La realidad regresó rápidamente después del beso, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente. El remordimiento comenzó a apoderarse de mí mientras me alejaba lentamente para recuperar la distancia necesaria entre nosotros. Esto no puede ser real, murmuré casi para mí misma mientras trataba de procesar lo sucedido. Él pareció entender mi confusión y dio un paso atrás también, su rostro reflejando tanto deseo como miedo por lo ocurrido. Las palabras escapaban entre sus labios pero nunca llegaron a salir. Ambos sabíamos que este momento cambiaría todo lo que conocíamos sobre nuestra relación familiar. La tormenta seguía rugiendo afuera pero dentro de mí había estallado una tempestad aún mayor. Ahora éramos conscientes del abismo emocional al cual nos habíamos asomado sin quererlo ni buscarlo. La noche avanzaba lentamente mientras intentábamos encontrar sentido a lo sucedido. Los ecos del beso resonaban en mi mente junto con preguntas inquietantes sobre nuestro futuro juntos, o separados. La culpa se apoderó rápidamente de mí. ¿Cómo podría haber permitido esto? ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las horas pasaron arrastrándose mientras intentábamos hablar sobre otras cosas triviales para distraernos del peso abrumador del momento compartido. Pero cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban nuevamente, recordábamos lo inquebrantable e irreversible del cambio ocurrido esa noche oscura bajo la tormenta implacable afuera. El apagón continuaba envolviéndonos en su manto oscuro mientras luchábamos contra nuestros propios demonios internos, sabíamos que nada volvería a ser igual después de aquel beso inesperado. La tormenta seguía rugiendo afuera, y el sonido de la lluvia golpeando los cristales se mezclaba con el latido acelerado de mi corazón. La oscuridad nos envolvía, pero no era solo la falta de luz lo que me hacía sentir perdida. Era la confusión que había surgido entre nosotros, un hilo invisible que parecía atarnos más allá de lo que cualquier madre debería experimentar con su hijo. Mis pensamientos estaban enredados. La culpa me consumía mientras recordaba ese momento en el que nos besamos. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? Intenté desviar mi mente hacia algo más cotidiano, algo que pudiera aliviar la tensión palpable en la habitación. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una chispa recorría el aire, recordándome lo prohibido de nuestra conexión. ¿Te parece que va a parar pronto?, pregunté, tratando de romper el silencio incómodo. La respuesta era obvia, la tormenta no mostraba signos de amainar. Él encogió los hombros, su rostro iluminado por los relámpagos ocasionales que iluminaban brevemente la habitación. Es difícil decirlo, respondió con voz suave, casi temerosa. La forma en que hablaba me hizo sentir un torbellino de emociones. Había una mezcla de incertidumbre y anhelo en su tono que reflejaba mis propios sentimientos. El tiempo avanzaba lentamente mientras intentábamos hablar sobre temas triviales para distraernos del peso abrumador del momento compartido. Pero cada roce accidental de nuestras manos encendía recuerdos y deseos ocultos, haciendo aún más difícil ignorar lo que había sucedido. A veces el silencio decía más que las palabras. De repente un estruendo resonó fuera, un trueno retumbó tan cerca que hizo vibrar las ventanas. Me sobresalté y él se acercó un poco más, como si buscara consuelo en mi cercanía. En ese instante nuestros labios se encontraron nuevamente en un impulso irrefrenable. Fue un acto impulsivo y desesperado, una búsqueda de conexión en medio del caos. La culpa me golpeó como una ola tras ese beso inesperado. No deberíamos, murmuré con voz temblorosa, apartando la mirada hacia el suelo mientras trataba de racionalizar lo ocurrido. Lo sé, respondió él con sinceridad, pero sus ojos revelaban algo diferente, confusión y deseo compartidos. Había una lucha interna visible en su expresión, no era solo yo quien estaba atrapada en este torbellino emocional. Afuera, los truenos continuaban retumbando como si el cielo mismo estuviera reflejando nuestro tumulto interno. La tormenta parecía interminable y yo me sentía atrapada entre dos mundos, el amor maternal y una atracción prohibida e inquietante. Intenté centrarme en lo cotidiano para alejarme del abismo emocional al que estaba asomándome. Miré a mi alrededor,
los muebles familiares parecían tan normales y ajenos a lo que estaba ocurriendo entre nosotros. Las fotos en las paredes eran testigos mudos de nuestra historia familiar, pero ahora parecían miradas inquisitivas ante nuestro secreto inconfesable. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y hacíamos fortines con sábanas? Le pregunté tratando de evocar recuerdos felices para desviar la conversación hacia algo menos peligroso. Él sonrió levemente al recordar aquellos momentos simples y despreocupados. Sí. Siempre terminábamos riéndonos hasta caer exhaustos. Pero incluso esos recuerdos infantiles no podían borrar la realidad presente ni cambiar lo que había comenzado a florecer entre nosotros bajo esta tormenta implacable. Mientras hablábamos sobre cosas triviales, sentí como la tensión aumentaba nuevamente a medida que nuestras manos se buscaban inconscientemente bajo la mesa donde estábamos sentados juntos. Cada roce era un recordatorio de lo frágil que era nuestra situación, cada gesto parecía tener un significado oculto. De repente un fuerte golpe resonó contra la puerta principal, seguido por el sonido crujiente del viento arrastrando objetos por el jardín. Ambos nos miramos alarmados. Era como si el mundo exterior estuviera intentando irrumpir en nuestra burbuja secreta. Voy a ver qué es, dije rápidamente mientras me levantaba para dirigirme hacia la puerta, intentando actuar con normalidad a pesar del caos interno que sentía. Al abrirla ligeramente vi como unas ramas caídas habían bloqueado parcialmente el acceso al jardín trasero. Respiré hondo al darme cuenta de lo afortunados que éramos al estar a salvo dentro de casa durante esta tormenta violenta. Regresé al interior y encontré su mirada fija en mí con una intensidad desconcertante. ¿Todo bien?, preguntó mientras yo trataba de desviar mis pensamientos hacia lo mundano nuevamente. Sí. Solo ramas, respondí sin poder evitar sonreír nerviosamente ante su preocupación genuina por mí. Sin embargo, esa sonrisa pronto se desvaneció cuando volví a recordar lo ocurrido momentos antes, todo parecía tan frágil ahora. La tensión entre nosotros crecía como un fuego incontrolable alimentado por cada mirada furtiva y cada palabra dicha con doble sentido. La noche continuó avanzando mientras intentábamos mantener conversaciones ligeras sobre recuerdos pasados o planes futuros, pero siempre había esa sombra acechante entre nosotros, una atracción prohibida e inconfesable creada por circunstancias extraordinarias. El sonido del trueno seguía retumbando afuera como un eco lejano de nuestros propios conflictos internos y deseos reprimidos. No podía evitar pensar cómo todo esto cambiaría cuando mi esposo regresara a casa, cómo tendríamos que volver a ser quienes éramos antes del apagón y antes del beso robado bajo esa tormenta implacable. Finalmente caímos en un silencio tenso nuevamente, ambos perdidos en nuestros pensamientos mientras mirábamos las sombras danzarinas creadas por las velas parpadeantes alrededor nuestro. Era evidente para mí ahora, no podía seguir así sin enfrentar mis sentimientos ni las consecuencias inevitables de esta noche oscura e intensa. Cuando nuestros ojos se encontraron otra vez, comprendí que este momento no podría durar para siempre, algo tendría que ceder tarde o temprano ante la presión creciente entre nosotros. Y así fue como nuestros labios se encontraron una vez más en ese instante prohibido, lleno de promesas silenciosas e inseguridades compartidas. La oscuridad de la casa parecía más densa después de aquella noche. El silencio que había envuelto nuestro encuentro se tornó en un eco ensordecedor en mi mente. Pasamos la noche juntos y cada instante compartido se transformaba en un recuerdo que pesaba sobre mis hombros. Las sombras danzaban a mi alrededor, y la tormenta afuera parecía reflejar el caos interno que me consumía. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía por la casa, intentando retomar la rutina que había dejado de lado. La llegada del día trajo consigo una luz que no lograba disipar las nubes de incertidumbre. El recuerdo de su mirada, llena de confusión y deseo, persistía en mi mente. Había algo en sus ojos que me hacía sentir viva y culpable al mismo tiempo. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban ligeramente al ver su silueta entrar en la cocina. La tensión entre nosotros era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. No sabía cómo actuar, la palabra podría desvelar lo que habíamos compartido. «Buenos días», logré decir, tratando de sonar casual. «Buenos días», respondió él, su voz era suave pero tensa. La mirada que intercambiamos era suficiente para recordar lo sucedido sin necesidad de nombrarlo.
La culpa me carcomía por dentro mientras intentaba concentrarme en las tostadas. ¿Te gustaría ir a dar un paseo después del desayuno?, pregunté, buscando una forma de hablar sin mencionar lo que había pasado. Necesitaba aire fresco, alejarme un poco de esta atmósfera cargada. Sí, creo que sería bueno, contestó él con un leve asentimiento. Su tono era neutral, pero había una chispa de complicidad en su respuesta que no podía ignorar. A medida que comíamos, el silencio se hizo incómodo, las palabras parecían estar atrapadas en nuestras gargantas. Cuando finalmente salimos a la calle, la tormenta había dejado atrás un cielo despejado y fresco. Caminamos juntos por las calles tranquilas de Valencia, donde los sonidos del bullicio cotidiano empezaban a despertar lentamente. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco del mar cercano, todo parecía normal y ajeno a lo que nosotros llevábamos dentro. ¿Cómo te sientes?, le pregunté finalmente mientras caminábamos por la plaza del ayuntamiento, rodeados de gente despreocupada. Era una pregunta sencilla pero cargada de significado. Confundido, admitió él tras unos momentos de silencio reflexivo. No sé qué pensar sobre lo que pasó. Sus palabras resonaron en mí como un eco doloroso. Yo también estaba confundida y asustada por lo que eso significaba para nosotros. La culpa volvió a apoderarse de mí al recordar al esposo ausente. Su viaje estaba programado para durar varios días más. La idea de ser descubierta me llenó de pánico y tristeza al mismo tiempo. No deberíamos haberlo hecho, murmuré casi para mí misma. No sé si eso es verdad, respondió él con firmeza, deteniéndose para mirarme a los ojos. A veces siento cosas por ti que no puedo explicar. Sus palabras eran como una bomba lanzada al aire tranquilo entre nosotros, hacían temblar los cimientos sobre los cuales había construido mi vida familiar. El miedo a ser atrapados crecía con cada paso dado hacia el futuro incierto que nos esperaba. Esto no puede seguir así, dije con voz temblorosa mientras continuábamos caminando juntos hacia el parque cercano. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos explorar lo que sentimos?, cuestionó él con una mezcla de desafío e inseguridad en su mirada. No es tan simple, respondí rápidamente, sintiendo cómo la presión aumentaba sobre mis hombros como si todo el peso del mundo recayera sobre mí sola. Hay muchas cosas en juego. Mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos contradictorios, recordé momentos felices junto a mi esposo, risas compartidas y sueños construidos juntos durante años. La imagen se desvaneció rápidamente ante el dilema moral al cual me enfrentaba ahora. Cada pensamiento estaba teñido por la atracción prohibida hacia mi propio hijo. Al llegar al parque decidimos sentarnos en un banco alejado del bullicio habitual. Necesitábamos espacio para reflexionar sin ser interrumpidos por miradas ajenas o preguntas incómodas. Los niños jugaban cerca y las risas resonaban a nuestro alrededor como una melodía distante e inalcanzable. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó él mientras miraba hacia el horizonte donde se perdían las olas del mar Mediterráneo. No lo sé, respondí sinceramente mientras sentía como una ola de desesperación me invadía nuevamente. No quiero perderte, pero tampoco quiero arruinar nuestras vidas. La tensión entre nosotros se volvía insoportable, deseaba encontrar respuestas pero solo hallaba más preguntas sin resolver. El miedo se mezclaba con un deseo profundo e incontrolable, todo lo conocido parecía tambalearse ante mis ojos. Un grupo de personas pasó junto a nosotros riendo y hablando animadamente, sus rostros felices contrastaban con nuestra carga emocional tan pesada e ineludible. En medio del bullicio ajeno, le tomé la mano brevemente antes de soltarla rápidamente como si hubiera tocado fuego. No podemos seguir así, repetí casi como un mantra para convencerme a mí misma más que a él. Sin embargo, sabía que mis palabras carecían del peso necesario para cambiar la realidad entre nosotros. El silencio volvió a caer entre nosotros mientras observábamos cómo el sol comenzaba a descender lentamente hacia el horizonte. Cada minuto pasaba acompañado por una creciente sensación de urgencia e incomprensión mutua sobre nuestro futuro incierto. De repente recordé algo crucial. Mi esposo regresaría pronto y todo esto podría volverse aún más complicado si continuábamos alimentando este secreto oscuro e imposible entre nosotros dos. La tarde avanzó sin respuestas claras, solo quedaban ecos vacíos llenos de promesas rotas y decisiones difíciles por tomar. La tarde se deslizaba con una pesadez palpable. La tormenta había amainado,
pero su eco seguía resonando en mi mente. La casa, que antes era un refugio familiar, ahora se sentía como una trampa. La visita inesperada de un amigo de mi esposo complicaba aún más las cosas. La puerta sonó con un timbre que retumbó en mi pecho, y el miedo a ser descubierta se apoderó de mí. ¿Está aquí?, preguntó él al entrar, su voz llena de entusiasmo despreocupado. Era un hombre amable, siempre dispuesto a brindar una mano, pero en este momento, era la última persona que quería ver. Mi hijo apareció detrás de mí, su mirada reflejando la misma inquietud que yo sentía. Sí, pero no tardará, respondió mi hijo con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. La tensión entre nosotros era palpable, como si las palabras no pudieran salir sin romper el frágil equilibrio que habíamos construido. Me retiré a la cocina bajo la excusa de preparar algo para ofrecerle. Mientras picaba verduras sin pensar realmente en lo que hacía, mis pensamientos giraban en torno a lo sucedido la noche anterior. Las imágenes de nuestro encuentro me asaltaban sin piedad, pasamos la noche juntos. Cada momento compartido traía consigo una mezcla de alegría y culpa. Mi hijo entró en la cocina mientras yo intentaba concentrarme en las tareas domésticas. ¿Estás bien?, preguntó con suavidad. Su preocupación me hizo sentir un nudo en el estómago, él sabía que había algo más entre nosotros. Solo estoy cansada, respondí evasivamente evitando su mirada. Pero él no se conformó con eso. Lo sé. No es solo eso, insistió. Podemos hablar si quieres. Su voz tenía esa calidez familiar que me resultaba tan reconfortante y aterradora al mismo tiempo. No es el momento adecuado, murmuré mientras me giraba para evitar su escrutinio. En ese instante el timbre sonó nuevamente y el amigo de mi esposo apareció en el umbral de la cocina. Hola. Huele increíble aquí, exclamó alegremente, interrumpiendo nuestra conversación a medio camino. Todo lo que había estado construyendo se desmoronó al instante bajo su presencia. Me forcé a sonreír mientras sentía como mi corazón latía desbocado por la tensión acumulada. La conversación fluyó superficialmente mientras yo luchaba por mantenerme presente. Las risas y los comentarios sobre trivialidades llenaban el espacio, pero mis pensamientos estaban atrapados entre lo prohibido y lo cotidiano. A medida que avanzaba la tarde y las sombras comenzaban a alargarse por las paredes del comedor, una sensación inquietante se apoderó de mí, estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. De repente mi teléfono vibró sobre la mesa con una llamada inesperada. Miré la pantalla y vi el nombre del médico familiar, un sudor frío recorrió mi espalda. Sabía que esa llamada podría cambiarlo todo. Lo siento, dije mientras me alejaba del grupo hacia la sala para contestar. Mi corazón latía con fuerza mientras atendía la llamada, mis manos temblando ligeramente. Hola, respondí intentando sonar tranquila. La voz del médico era profesional y directa, me preguntaron por los resultados de unos análisis recientes relacionados con mi salud. Mientras escuchaba sus palabras sobre pruebas adicionales necesarias y recomendaciones para cuidar mejor de mí misma, un sentimiento abrumador se apoderó de mí. ¿Qué pasaría si todo esto saliera a la luz? ¿Qué pasaría si alguien descubría lo que realmente estaba sucediendo? Colgué después de agradecerle por su atención y volví al comedor sintiéndome aún más perdida. Mis pensamientos eran un torbellino, cada palabra resonaba como un eco en mi mente. ¿Qué quiero realmente? Al regresar a donde estaban ellos, noté cómo el ambiente había cambiado sutilmente, las risas habían disminuido y los comentarios eran ahora más cautelosos. Mi hijo me miró con preocupación, sabía que algo no estaba bien. ¿Todo bien?, preguntó él nuevamente, esta vez más insistente. No es nada grave, respondí rápidamente intentando tranquilizarlo aunque sabía que no podía engañarlo por mucho tiempo. El amigo continuó hablando sobre planes futuros y proyectos personales mientras yo luchaba por mantenerme enfocada en sus palabras sin perderme en mis propios pensamientos oscuros. En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación, cada día parecía traer consigo nuevos desafíos e incertidumbres sobre nuestro futuro juntos. Finalmente decidí salir al balcón para tomar aire fresco y aclarar mis ideas lejos del bullicio interior de la casa. El aire húmedo me golpeó suavemente mientras miraba hacia el horizonte,
las nubes aún amenazaban con volver a descargar lluvia sobre Valencia, pero había algo reconfortante en su presencia ominosa. Mientras contemplaba el cielo grisáceo sentí como las lágrimas comenzaban a asomarse a mis ojos sin poder contenerlas más tiempo, tantos sentimientos reprimidos brotaban como una tormenta interna dentro de mí misma. ¿Era posible seguir adelante así? ¿Podría vivir con este secreto durante mucho tiempo? Mis pensamientos fueron interrumpidos cuando escuché pasos acercándose detrás de mí. Era mi hijo quien salió al balcón buscando también ese respiro fuera del caos familiar momentáneo. «Mamá», comenzó diciendo antes de detenerse como si estuviera buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin cruzar límites peligrosos entre nosotros. «Dime», le animé mientras trataba de controlar mis emociones desbordadas ante su presencia tan cercana. «No puedo seguir así», confesó finalmente con voz quebrada pero firme al mismo tiempo. Sus ojos reflejaban todo lo que ambos habíamos estado sintiendo pero temiendo aceptar abiertamente hasta ahora. El peso de sus palabras cayó sobre mí como un rayo impactando directamente en mi corazón lleno de confusión e incertidumbre sobre qué camino tomar hacia adelante. En ese momento crítico comprendí cuán cerca estábamos del precipicio emocional donde nuestras decisiones podrían llevarnos hacia destinos irreversibles. La mañana siguiente la luz del sol se filtró a través de las cortinas, revelando un hogar que parecía normal, como si la tormenta de la noche anterior nunca hubiera existido. Sin embargo, en mi interior, las olas de confusión y deseo continuaban agitando mis pensamientos. La rutina diaria me esperaba, pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el de la vida que había construido y el de los sentimientos prohibidos que ahora me acechaban. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido resonaba con una intensidad diferente. El tintinear de las tazas, el burbujeo del café en la cafetera, todo parecía un eco distante de la realidad. Me esforzaba por actuar con normalidad, pero la imagen de lo sucedido anoche no abandonaba mi mente. La conexión emocional había crecido entre nosotros, y no sabía cómo manejarlo. La llegada de una amiga inesperada interrumpió mis pensamientos. Se presentó en la puerta con una sonrisa brillante y un ramo de flores frescas en sus manos. «Hola. Pensé que podría alegrarte el día», dijo mientras entraba. Su energía era contagiosa, pero también un recordatorio doloroso de lo que estaba en juego. «Gracias», respondí con una sonrisa forzada. Mientras charlábamos sobre trivialidades, su mirada inquisitiva se posó sobre mí. «Te veo diferente, ¿todo bien en casa?». La pregunta me golpeó como un balde de agua fría. ¿Cómo podía explicarle lo que realmente estaba pasando? «Sí, todo bien», mentí mientras mi corazón latía desbocado. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que alguien empezara a notar algo extraño en mí. Después del café y las risas superficiales, se despidió con un abrazo cálido. «Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde encontrarme». Las palabras resonaron en mi mente mientras cerraba la puerta tras ella. Esa oferta era un alivio y una carga al mismo tiempo. Necesitaba hablar con alguien sobre lo que sentía, pero temía lo que eso podría significar. A medida que pasaban las horas, mis pensamientos regresaban a esa noche tormentosa. La atracción hacia mi hijo era innegable y aterradora. En un momento de vulnerabilidad compartida, nos habíamos dejado llevar por nuestras emociones sin pensar en las consecuencias. Ahora me preguntaba si realmente podría seguir adelante con esta doble vida, o si debía aferrarme a los ideales convencionales que siempre había valorado. El sonido del teléfono rompió mis reflexiones profundas. Era mi esposo llamando desde su viaje. Su voz sonó familiar y reconfortante al mismo tiempo que provocaba una punzada de culpa en mi pecho. Hablamos sobre cosas cotidianas, el clima en su destino y los planes para su regreso a casa. «Te echo mucho de menos», dijo al final con sinceridad palpable. Las palabras me hicieron sentir aún más atrapada entre dos mundos opuestos, el amor por mi esposo y los sentimientos complicados hacia mi hijo. «Yo también te extraño», respondí sin poder evitarlo. Pero dentro mío había un tumulto emocional. ¿Cómo podía extrañar a alguien mientras luchaba contra deseos tan contradictorios? Cuando colgué el teléfono, decidí salir a dar un paseo por la plaza del ayuntamiento para despejarme un poco la mente. El bullicio habitual contrastaba con mi tormenta interna.
familias disfrutaban del día soleado mientras yo caminaba sola entre ellos, sintiéndome como un espectador distante. Mientras paseaba por las calles adoquinadas, vi a varias parejas riendo y compartiendo momentos felices juntos. Un grupo de niños jugaba cerca, sus risas resonaban como una melodía alegre en medio del caos emocional que enfrentaba dentro de mí. De repente me encontré frente a una tienda pequeña donde vendían artesanías locales, algo me impulsó a entrar. Los colores vibrantes y los objetos únicos me distrajeron momentáneamente hasta que vi algo familiar, una figura tallada en madera representando a una madre abrazando a su hijo. Un nudo se formó en mi garganta al recordar lo ocurrido entre nosotros, ese abrazo simbólico ahora tenía otro significado para mí. Me di cuenta entonces de cuán profundo había calado esta nueva realidad en mi vida cotidiana. Regresé a casa sintiendo aún más pesada la carga emocional sobre mis hombros. Necesitaba claridad sobre lo sucedido y cómo seguir adelante sin destruir todo lo que había construido hasta ahora. Esa noche intenté hablar con él nuevamente después de cenar, el ambiente estaba cargado con tensión no resuelta desde aquella tormenta fatídica. Mientras mirábamos televisión juntos en silencio incómodo, decidí romper ese hielo helado. ¿Cómo te sientes después de, ya sabes? Mi voz tembló ligeramente mientras pronunciaba esas palabras prohibidas. Él desvió la mirada hacia el televisor antes de responder, no sé, ha sido confuso. Su honestidad resonó profundamente dentro mío, ambos éramos prisioneros del mismo dilema moral. Las horas pasaron lentamente mientras discutíamos nuestras emociones sin llegar a ninguna conclusión clara, finalmente decidimos dejarlo así por esa noche sin resolver nada realmente importante ni aclarar nuestros sentimientos ocultos. Antes de irme a dormir esa noche me encontré mirando por la ventana hacia el cielo estrellado, cada estrella parecía reflejar mis pensamientos dispersos e inquietantes sobre qué camino tomar ahora. A medida que cerré los ojos finalmente buscando algo de paz interna para enfrentar el nuevo día, sentí una inquietud creciente dentro mío, ¿podría realmente seguir adelante así? ¿Era posible vivir bajo esta sombra constante sin perderme completamente? Las decisiones difíciles se avecinaban rápidamente ante mí. La tormenta seguía rugiendo afuera, un eco de la confusión que reinaba en mi interior. El tiempo se había detenido, pero mis pensamientos giraban en círculos frenéticos. La llegada de mi esposo estaba programada para esa noche y con cada minuto que pasaba, la angustia aumentaba. ¿Qué iba a hacer cuando él regresara? La idea de enfrentar su mirada, sabiendo lo que había sucedido, me llenaba de pavor. Mientras la lluvia golpeaba los cristales, decidí salir al balcón. Necesitaba aire fresco, un respiro que me ayudara a aclarar mis ideas. Miré hacia la ciudad iluminada por relámpagos esporádicos. Valencia se veía hermosa y aterradora al mismo tiempo. La plaza del ayuntamiento, donde tantas decisiones importantes habían tomado forma en mi vida, parecía distante. En ese momento, todo lo que había construido se sentía frágil. La puerta del salón se abrió suavemente y vi a mi hijo acercarse. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y algo más profundo que no podía identificar del todo. ¿Estás bien?, preguntó con voz baja. No sabía cómo responderle sin traicionar el caos emocional que me consumía. Solo necesito un momento para pensar, respondí con sinceridad. Esto ha sido mucho. Él asintió lentamente como si entendiera más de lo que las palabras podían expresar. La tensión entre nosotros era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. De repente recordé el abrazo compartido y cómo había sentido su calidez en medio de la oscuridad. Aquella conexión había sido un refugio temporal, pero ahora se transformaba en una carga pesada sobre mis hombros. ¿Y si simplemente dejamos todo esto atrás?, sugirió él inesperadamente, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Sus palabras resonaron en mí como un eco lejano. Una parte de mí anhelaba esa posibilidad mientras otra parte gritaba que era imposible. No podemos, murmuré casi sin quererlo. Hay demasiadas cosas en juego. El miedo a lo desconocido me paralizaba, pero también había una chispa de deseo por explorar lo prohibido. En ese instante preciso, el sonido del timbre resonó en la casa como un trueno adicional entre los estruendos exteriores. Era mi esposo regresando antes de lo previsto.
Mi corazón se detuvo por un segundo mientras mirábamos hacia la puerta con inquietud compartida. Debo abrir, dije con voz temblorosa mientras me dirigía hacia la entrada. Cada paso era un recordatorio del secreto que pesaba sobre mí y sobre él, cada latido parecía gritarme que no podía continuar así. Al abrir la puerta, vi a mi esposo empapado y cansado después de su viaje. Su sonrisa era cálida y familiar, pero en ese momento se sintió distante e irreal. «Hola», dijo mientras entraba y sacudía el agua de su abrigo. «Hola», respondí tratando de mantener la compostura aunque mi mente estaba llena de imágenes caóticas. Él notó algo diferente en mí, quizás era la manera en que evitaba su mirada, o como mis manos temblaban ligeramente al cerrar la puerta detrás de él. «¿Todo bien?», preguntó con preocupación genuina. «Sí, solo ha sido un día largo», intenté justificarme mientras buscaba apoyo emocional en las sombras del salón donde nuestro hijo permanecía quieto. Mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como el aire se volvía denso entre nosotros tres, una tensión inexplicable flotando como una nube oscura lista para estallar nuevamente. Mi hijo finalmente rompió el silencio: «Voy a salir un momento». Sus palabras fueron directas y claras, no dejaban lugar a discusión ni explicaciones adicionales. Se dio media vuelta y salió por la puerta trasera antes de que pudiera detenerlo o entender sus intenciones. El instante fue como un golpe repentino, sentí como mi corazón caía al suelo junto con sus pasos alejándose rápidamente hacia la tormenta exterior. La confusión se apoderó de mí nuevamente. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una retirada o simplemente necesitaba espacio para procesar? «¿Qué le pasa?», preguntó mi esposo mirando hacia donde nuestro hijo había desaparecido. «No lo sé», respondí honestamente mientras trataba de ocultar el tumulto interno que me invadía. Cada segundo parecía alargarse hasta volverse interminable, sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría. Mientras intentábamos reanudar nuestra conversación normal sobre su viaje y los planes familiares próximos, mi mente divagó hacia las posibilidades ocultas entre nosotros tres, secretos compartidos bajo la tormenta y decisiones inminentes que podrían cambiar nuestras vidas para siempre. El sonido del trueno resonó nuevamente afuera como si fuera un presagio ominoso del futuro incierto que nos aguardaba a todos nosotros. La lluvia seguía cayendo sin piedad sobre Valencia mientras yo enfrentaba una verdad ineludible: debía tomar decisiones difíciles acerca de nuestra relación secreta antes de que fuera demasiado tarde. Los minutos pasaron lentamente hasta que finalmente decidí buscar a nuestro hijo fuera en medio del aguacero. No podía dejarlo solo lidiando con sus propios demonios ni ignorar lo sucedido entre nosotros dos durante aquella noche tormentosa anterior. Salí a buscarlo sintiendo cada gota fría contra mi piel como un recordatorio constante del peligro inminente escondido detrás de cada esquina emocionalmente cargada entre nosotros tres. Al llegar al jardín trasero encontré a nuestro hijo sentado bajo el cobertizo improvisado donde solíamos compartir risas familiares durante días soleados pasados. Ahora estaba sumido en sus pensamientos oscuros mientras miraba las gotas caer sin rumbo fijo desde el tejado desgastado por el tiempo. «¿Por qué te fuiste?», le pregunté tratando mantenerme firme ante su mirada perdida mientras luchábamos contra nuestros propios sentimientos encontrados por todo lo ocurrido recientemente entre nosotros dos. Atracción prohibida versus amor familiar sincero e incondicional por encima del caos emocional reinante alrededor nuestro ahora mismo. «No puedo continuar así», dijo finalmente rompiendo su silencio tenso antes de agregar: «no puedo seguir siendo parte de esto». Sus palabras fueron como dagas atravesando cualquier esperanza remanente dentro mío. Sentí cómo se desmoronaban mis ilusiones ante esa cruda realidad expuesta frente a ambos allí bajo las sombras oscuras traídas por aquella tormenta interminable. En ese momento comprendí cuán frágil era nuestra situación. Tanto amor como deseo podían desvanecerse rápidamente si no tomábamos decisiones concretas antes del inevitable desenlace final, aguardando silenciosamente tras cada latido compartido entre nosotros tres. La tormenta continuaba rugiendo, sus truenos resonaban como un eco de mis propios pensamientos tumultuosos. La casa, aunque a salvo de la lluvia, se sentía como una prisión. Miré a mi hijo que parecía estar tan perdido como yo, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo. La revelación de su deseo por cambiar su vida se había convertido en un peso que ambos llevábamos sin saber cómo liberarnos. «¿Y si nos mudamos?», sugirió él, rompiendo el silencio nuevamente.
Podríamos empezar de nuevo, lejos de todo esto. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Era posible? ¿Era eso lo que realmente queríamos? No sé si eso resolvería nuestros problemas, respondí con un hilo de voz temblorosa. La idea de dejar atrás todo lo conocido era aterradora y tentadora al mismo tiempo. La vida en Valencia había sido un refugio para mí durante años, pero ahora parecía un lugar lleno de sombras. Justo entonces, la puerta se abrió con un crujido y el sonido del viento se coló en la habitación. Era mi esposo, que regresaba antes de lo esperado. Su presencia trajo consigo una ola de ansiedad que me hizo sentir aún más atrapada. Su rostro mostraba signos de cansancio, pero también una determinación renovada. ¿Cómo ha estado todo aquí?, preguntó con una sonrisa forzada mientras se quitaba el abrigo empapado. No podía evitar pensar en lo irónico que era. Él estaba fuera del hogar buscando oportunidades para mejorar nuestra vida familiar, mientras yo luchaba con la idea de deshacerme de todo lo que habíamos construido. Todo bien, respondí rápidamente, tratando de ocultar la tensión en mi voz. Solo ha sido una tormenta fuerte. Mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Mientras él comenzaba a acomodar sus cosas, sentí como la conversación con mi hijo pesaba sobre mí como una losa. El dilema entre el amor prohibido y las expectativas familiares se hacía cada vez más insoportable. Miré a mi hijo y vi cómo su mirada se llenaba de preocupación al ver a su padre regresar tan pronto. ¿Te gustaría salir a tomar algo después?, le pregunté a mi hijo con la esperanza de encontrar un momento a solas donde pudiéramos discutir nuestras opciones sin interrupciones. Claro, contestó él con una leve sonrisa, aunque sabía que el tiempo apremiaba. Mi esposo no tardaría en darse cuenta del cambio en nuestra dinámica familiar. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales y miradas furtivas entre mi hijo y yo. Cada bocado era un recordatorio del secreto que compartíamos, cada palabra dicha era como un hilo tensado al borde del quiebre. Al finalizar la comida, decidí que necesitábamos hablar antes de que fuera demasiado tarde. Voy a salir a dar una vuelta, anuncié mientras me levantaba abruptamente de la mesa. Necesito aire fresco. ¿Te acompaño?, preguntó mi esposo sin dudarlo. No estaré bien sola, respondí con firmeza, sintiendo como cada palabra era una lucha interna entre lo correcto y lo deseado. Salí al exterior y el aire fresco me golpeó como un bálsamo sobre mis preocupaciones ardientes. Caminé hacia la plaza del ayuntamiento, donde las luces parpadeantes contrastaban con la oscuridad envolvente causada por la tormenta reciente. En ese lugar lleno de vida y movimiento, me sentía completamente sola. Mi mente divagó hacia todo lo que había sucedido en los últimos días, los besos robados, las noches compartidas bajo las sombras del miedo y el deseo inconfesable por mi propio hijo. Pero también pensaba en mi esposo, el hombre que había estado a mi lado durante tantos años y cuya confianza estaba comenzando a desmoronarse bajo el peso del secreto que llevaba conmigo. De repente sentí vibrar mi teléfono móvil en el bolsillo. Era un mensaje inesperado de mi hijo. ¿Dónde estás? Necesito hablar contigo. El corazón me dio un vuelco al leerlo y decidí regresar rápidamente a casa antes de que mis pensamientos me llevaran más lejos por caminos oscuros e inciertos. Al entrar nuevamente en casa, encontré a mi esposo sentado solo en la sala. Su expresión era grave y preocupada. Te he estado buscando, dijo mientras levantaba la vista hacia mí. Lo siento, solo necesitaba salir, respondí evasivamente mientras trataba de controlar mis emociones desbordadas. Él asintió lentamente antes de continuar. He recibido una oferta para mudarnos fuera del país. Las palabras cayeron sobre mí como piedras lanzadas al agua tranquila, provocaron ondas imprevistas en todo lo que creía saber sobre nuestro futuro familiar. ¿Mudarnos? ¿Dónde?, pregunté casi sin pensar. A Alemania, respondió él con optimismo cauteloso. Es una oportunidad increíble para avanzar profesionalmente. Mi mente giró rápidamente ante esta nueva posibilidad. Mudarnos significaría dejar atrás no solo Valencia sino toda esta confusión emocional entre nosotros tres. Sin embargo, también significaría alejarme físicamente del deseo prohibido que había comenzado a florecer entre mi hijo y yo. Mientras procesaba esta nueva realidad, vi cómo entraba mi hijo por la puerta trasera. Su rostro reflejaba preocupación e incertidumbre también.
En ese instante comprendí cuán frágil era nuestra situación. Cada decisión tomada podría tener repercusiones profundas e irreversibles para todos nosotros. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó él al notar la tensión palpable entre nosotros dos adultos. Su padre se volvió hacia él. He recibido una oferta para mudarnos. Sería un cambio importante para nuestra familia. La mirada incrédula en los ojos de mi hijo fue suficiente para hacerme sentir culpable por haber alimentado esta situación caótica hasta este punto crítico donde ya no había vuelta atrás. No sé si es lo correcto, murmuré casi sin voz mientras sentía cómo se desmoronaban mis ilusiones ante esa cruda realidad expuesta frente a ambos allí bajo las sombras oscuras traídas por aquella tormenta interminable. El silencio llenó el espacio entre nosotros tres mientras cada uno reflexionaba sobre lo inevitable. ¿Qué camino elegirían? ¿Qué pasaría si decidían seguir adelante? Las decisiones estaban sobre nosotros como nubes cargadas listas para estallar.